Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Continúan las protestas en Chile, protestas que ya han dejado un trágico saldo de 19 muertos, uno de ellos un compatriota peruano. Y el día de ayer el presidente Sebastián Piñera anunció una serie de medidas para hacer frente a esta crisis. Sin embargo, las protestas continúan el día de hoy. Para entender mejor cuál es la situación a esta hora de la tarde en Chile y lo que se viene en los próximos días, hemos tomado contacto telefónico con Andrea Bustos. Ella es periodista de Radio Universidad de Chile y podrá darnos más detalles de lo que está sucediendo en el vecino país del sur. Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, Joaquín, mucho gusto. Gracias por esta comunicación. Quisiera empezar preguntándote cómo han sido tomados los anuncios del presidente Piñera el día de ayer. ¿Serán suficientes para dar frente a esta crisis? Sí, bueno, por un lado, por supuesto que hay una valoración respecto de la posibilidad que él dado a abrirse a negociar y a hacer algunos cambios. Sin embargo, y en vista de lo que se ha dado hoy acá en Chile de las jornadas de protesta, no son suficientes, ¿no? Los aumentos, especialmente en materia de pensiones, de salud, que son los temas más sensibles de lo que se discute acá en Chile, no son lo que espera la gente. Te pongo un ejemplo, en pensiones él da un aumento, ¿no?, para quienes reciben la pensión desde el Estado. Sin embargo, desde Chile la sociedad lo que lleva reclamando por varios años es que se cambie el sistema que existe para entregar las pensiones en nuestro país, y eso es algo que el presidente no nombró ayer y que por supuesto estaba en el debate no solamente de la sociedad sino también de los parlamentarios. Por lo tanto, si bien hay una apertura al diálogo de parte del gobierno y de los parlamentarios oficialistas, que son quienes van a tener que legislar respecto de las propuestas que hace Sebastián Piñera, no son lo que la gente está esperando. Y de hecho, ahora ya, cuando incluso hay toque de queda en algunas regiones del país, la gente sigue manifestándose en diversos puntos de Chile. Además del tema de pensiones, se han anunciado otras medidas, un techo al gasto en salud, un nuevo impuesto para la población de mayores ingresos, incrementos en el sueldo mínimo. Estas medidas, ¿son también insuficientes desde tu punto de vista? Claro, lo que pasa es que muchas de estas medidas, y que es lo que se reclama desde las mesas de unidad social que representan algunos movimientos que se han ido haciendo parte de la discusión, porque cabe destacar que las protestas acá son espontáneas, no responden a ningún tipo de organización. Sin embargo, en función de las negociaciones que por supuesto se tienen que dar con el gobierno, hay algunos gremios sociales que han intentado hacer propuestas, pero como tú lo mencionas, él propone, cierto, que se paguen más impuestos dentro de ciertos escalones de personas más ricas, que hayan proyectos de ley que den seguros, por ejemplo, para enfermedades catastróficas, para que las familias de clase media no tengan que incurrir en grandes gastos, pero también está lo que tú mencionabas, por ejemplo, de este ingreso mínimo garantizado, que no es lo mismo que el sueldo mínimo. Lo que el gobierno está garantizando. ¿Podrías explicar esa diferencia? Claro, lo que el gobierno está ofreciendo es que el Estado pueda subsanar esa diferencia que quede para quienes no ganen el sueldo mínimo, es decir, ellos van a poner de su parte para que haya un ingreso mínimo garantizado de 350.000 pesos. Entonces, ¿cuál es la discusión? Que en el fondo el Estado lo que sigue haciendo es solucionar el problema de los empresarios. En vez de que el empresario suba los sueldos, es el gobierno el que se va a hacer cargo de poner el dinero para que las familias tengan, ¿cierto?, un sueldo más alto, que en este caso lo que va a garantizar el Estado chileno sería 350.000 pesos, que sigue siendo, por supuesto, insuficiente para lo que la gente dice necesita cubrir en los grandes gastos que hay acá. Entonces, la discusión de fondo remite a eso, ¿no?, a cómo él ofrece medidas, pero que en ningún caso ayudan a que quienes tienen el poder, quienes tienen mayores ingresos, pongan de su parte también para disminuir la desigualdad del país. Vuelvo a lo que te explicaba al inicio de las pensiones, ¿no? Él lo que ofrece es que el Estado aumente la pensión básica solidaria, pero en ningún caso ofrece que se revise el sistema de las AFPs, que son quienes acá se encargan de entregar esas pensiones y que tienen grandes ganancias anualmente, versus pensiones muy bajas que tienen las personas que se jubilan en Chile. Entonces, el problema para los gremios, para la sociedad, sigue siendo eso, como él ofrece sin tocar, entre comillas, a los poderosos. Ahora sí, entiendo que hay una medida que afectaría directamente a los sectores de mayores recursos, ¿sí? Es un incremento del impuesto a la renta, entiendo que del 35
al 40% para quienes ganan más de 60.000 pesos, si no me equivoco. ¿Esta medida ha sido tomada de manera optimista? Claro, no, por supuesto, o sea, cabe destacar que muchas de las cosas que acá se discuten se entiende que pueden caer, por ejemplo, en el populismo, ¿no? Pero sí hay una valoración respecto de que se aumente el impuesto global complementario, como tú mencionabas, al 40% a quienes tengan rentas superiores a los 8 millones mensuales, porque además esa es una discusión constante en Chile, ¿no? En cuál es el impuesto, cuál es el pago que tienen que hacer quienes tienen grandes rentas mensuales, y que por lo demás Sebastián Piñera estaba revisando una reforma tributaria en el gobierno que por supuesto tiene que ir siendo reevaluada en función de lo que él está ofreciendo, porque además todas estas medidas que él plantea son medidas que tienen que pasar por el área legislativa y por lo tanto nos tienen que ser aprobadas por el Parlamento y también ser revisadas en función del gasto que el Estado tiene que hacer para garantizar lo que él está ofreciendo. Por lo tanto, son ofertas, pero no están totalmente garantizadas, ¿no? Porque tienen que ser discutidas en el Parlamento. Ahora, dado que tienen que ser discutidas en el Parlamento, supongo que el diálogo con otras fuerzas políticas va a ser relevante. Y en ese sentido quisiera preguntarte, respecto al diálogo al que se convocó ayer, entiendo que el Partido Socialista y el Partido Comunista y el Frente Amplio no participaron en este diálogo. ¿Cuál es la estrategia que este sector político plantea ante esta situación? Sí, no, efectivamente, ellos no participaron, se restaron del diálogo, incluso el Partido Comunista chileno aseguró que se le invitó 2 horas antes de la reunión, ¿no? Sebastián Piñera lo anunció la noche anterior, que él iba a llamar al diálogo a todas las fuerzas políticas oficialistas y de oposición. Sin embargo, el Partido Comunista aseguró que se le invitó al otro día y sobre la marcha de la reunión, ¿no? Lo que prácticamente parece absurdo considerando que en Santiago hay serios problemas para movilizarse a ciertas horas producto de las manifestaciones, sobre todo hacia el centro, que es donde está el Palacio de Gobierno. Y efectivamente ellos se restaron y el principal argumento de restarse no tiene que ver con no querer dialogar, sino que dicen que no están dispuestos a dialogar mientras el gobierno siga teniendo los militares en la calle. En el Frente Amplio, por ejemplo, esa ha sido la respuesta categórica de decir que no están dispuestos a negociar con alguien que tiene a la gente sufriendo una fuerte represión policial que seguramente ustedes han podido ver de allá, ¿no? Marcada por los militares y los policías en la calle. Y en paralelo, por supuesto, ellos están realizando sus propias agendas, conversando y dando a entender a la sociedad lo que ellos quieren proponer, pero siempre considerando que no están dispuestos a negociar. ¿Andrea? Discutidos los acuerdos, porque ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, escucho. ¿Aló? Sí, te escuchamos, Andrea. Perfecto. No, te decía que una de las primeras medidas que anunció Sebastián Piñera cuando comenzó la crisis el viernes pasado, que él dio a entender durante el fin de semana cuando congeló los pasajes del metro, el Frente Amplio, por ejemplo, sí votó a favor del proyecto de Sebastián Piñera para que de inmediato se congelara la tarifa, que era, la punta del iceberg, ¿no?, de lo que desató esta crisis. Ahí ellos sí dieron los votos a disposición, sin embargo ahora han sido más categóricos en que las negociaciones van de la mano de sacar los militares de la calle, y también otra de las propuestas que surge desde los gremios, desde las oposiciones, por supuesto, que acá se trabaje más allá que proyectos de ley, una nueva constitución. Ahora, efectivamente han habido escenas de represión muy fuertes, pero también vemos que se han cometido muchos excesos, el incendio del metro. La pregunta es, ¿cómo debiera el gobierno hacer frente a actos de vandalismo? Porque está claro que algún nivel de presencia policial o militar debe haber en la calle. ¿Cuál debería ser la estrategia entonces del gobierno ante estos actos de vandalismo? Sí, a ver, primero destacar que, claro, el viernes acá se vio una noche bastante violenta, se quemaron las estaciones de metro, varias protestas, pero hasta antes de eso hubo un antes y un después con la actitud que tomó el gobierno. El viernes por la tarde, si bien efectivamente por resguardo de los trabajadores se cerraron las estaciones de metro, las protestas seguían siendo pacíficas. Hay barricadas, pero no hay enfrentamientos, no había ocurrido nada más. Y cuando el ministro del Interior, Andrés Chadwick, apareció a decir que esto respondía solamente a un grupo de vándalos, ¿no? La gente pareció irritarse y fue cuando todo comenzó a
a ponerse de cierta forma un poco más rebelde, incluso no vimos estos actos de violencia, y es algo que se ha repetido durante estos últimos días. Cada vez que el presidente Sebastián Piñera o alguien del gobierno sale a dar una conferencia pública, tú sales a las calles y está la gente protestando, abucheando, ¿no? Salen los cacerolazos, que acá tienen un significado muy importante desde la dictadura cívico-militar, pero efectivamente, si bien han habido actos de violencia e incluso ya en algunos lugares la gente ha prácticamente solicitado que haya más protección, lo que se ha criticado es que las fuerzas policiales han sido mucho más violentas en lugares donde no lo ameritaban. Te estoy hablando de protestas pacíficas, donde para dispersar se usan métodos disuasivos como los gases lacrimógenos, como los disparos al aire, y sin embargo también se ha criticado que en los actos más violentos, como los saqueos a supermercados, no aparecen los militares. Entonces resulta un poco absurdo, ¿no?, que se desplieguen miles de efectivos a las calles y resulta que en esos hechos más violentos no aparezcan, no lleguen, ¿no? Hay alcaldes de ciertas comunas que están más alejadas del centro de la capital que denuncian que de hecho no ven a los militares desplegados en sus comunas, y en ese sentido también desde la oposición y desde la crítica social, ¿no? Se ha levantado mucho la teoría respecto del miedo que se quiere infundir en la comunidad sobre lo que está pasando, porque, no, como te digo, hay casos de violencia donde los militares no aparecen, pero sí están reprimiendo otro tipo de protestas pacíficas, que también se ve reflejado en que hay una cantidad no menor de detenidos. Entiendo que hace solo una hora o poco más, el presidente ha convocado incluso a reservistas. Es decir, ¿la estrategia es incluso incrementar la presencia militar o qué es lo que se sabe respecto a la estrategia que va a tener el gobierno en este tema? Claro, a eso me refiero, ¿no? Resulta un poco extraño que él invita al diálogo. Por otro lado, se supo hace muy poco, ¿no?, que se van a invitar a participar, ¿no? De hecho, se dio la orden desde el Ministerio de Defensa de que quienes tienen instrucción militar como reservistas vengan a desplegarse a esta función del estado de emergencia. Sin embargo, no está del todo claro qué es lo que se va a hacer, porque esto es una información que filtró un parlamentario a través de su Twitter, ¿no?, que luego el ministro del Interior, Andrés Chadwick, salió a aclarar, y es una información, claro, ya oficial. Sin embargo, no se ha aclarado del todo qué es lo que van a hacer. Por un lado, se ha dicho que la principal idea de que aparezcan los reservistas es poder, de cierta forma, dar una tregua, ¿no?, un descanso a quienes han estado desde el sábado en las calles, al despliegue militar que ha estado durante el fin de semana, para que ellos puedan tomar el día libre, ¿no?, que como cualquier trabajador le pueda corresponder, y que sean los reservistas los que puedan estar en esta instrucción. Sin embargo, como te digo, es extraño que mientras el presidente invita al diálogo y para la sociedad en su conjunto parte del diálogo tiene que ser el retiro de los efectivos, se invite a otros militares a sumarse a la represión y a la actividad que han tenido ellos en las calles. Bien, bueno, estaremos atentos a lo que suceda en las próximas horas y días en Chile. Andrea, yo te agradezco mucho por este enlace, ha sido muy claro. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Muy amable, buenas tardes. Andrea Bustos, periodista de Radio Universidad de Chile, dándonos pues información de lo que está sucediendo el día de hoy a esta hora en el vecino país del sur, donde continúa la crisis política. Vamos a seguir informándoles sobre esta noticia en desarrollo. Sigan atentos a nuestra programación. Más detalles, por supuesto, en nuestra web peru21.pe y mañana en la edición impresa de Perú 21. Con permiso.